En los pueblos de México se suelen contar historias de aparecidos en las calles y carreteras, siendo las mujeres y viejitas las más comunes, y asociadas a la muerte o brujas que te llevarán si no te pones listo al más allá. Les dejo 3 historias que se cuentan en los pueblos de México. Leyenda número 1, esa historia me la contó mi papá cuando era un niño. Él es originario de un rancho del municipio de Madera, Chihuahua. Y dice que cuando era niño acompañó a su papá a cortar leña. En aquellos días era muy común que uno saliera a cortar leña con su padre o su abuelo para encender la estufa. Cuando empezó a anochecer y se anunciaba una gran tormenta, mi abuelo le dijo que se quedara ahí, que iba por los animales y que no tardaba. Comúnmente en esas épocas tener algunos animales domésticos como cabras, gallinas y vacas era muy importante para las familias, ya que era su sustento más importante después de la siembra. Mi padre se quedó debajo de un árbol y dice que vio a una viejita pasar caminando. Tenía una especie de vestido negro algo sucio y desgarrado. Mi padre, al tener una educación rural, esa que distingue de cuidar a los viejos y tenerles respeto, le llamó diciéndole: oiga señora, necesita ayuda. Y corrió al lado de la señora. Esta iba susurrando algunas palabras que decían: tengo frío, necesito llegar a mi casa. Hace mucho frío. Mi padre, al escucharla decir eso, le comentó: espérese, señor, ahorita llega mi papá. Y le ayudamos a llegar a su casa, lo cual la señora no le hizo caso y siguió caminando. Mi padre, igualmente por la educación que tenía, no podía desobedecer al abuelo, ya que le había ordenado quedarse ahí esperándolo. Solo vio a la caminar lentamente, pero que nunca le pudo ver el rostro, porque se le ocultaba una especie de bufanda. Al llegar al abuelo le contó lo que había pasado, a lo que éste le advirtió: nunca sigas una persona en el campo, porque te puede llevar con ella, mijo, ya que es bien sabido que cuando se te cruza en tu camino algún aparecido, siempre tiene tú que guiarlo a donde sea su destino, pero nunca jamás de los jamases debes seguirlo. Tú ya que te estaría llevan al más allá. Bueno, eso cuenta la gente del rancho. Dicen los habitantes de ahí que esa viejita siempre se aparece en las noches, que ella había muerto de frío ya hace tiempo ahí en la colina. Por eso es que siempre trae cubierto el rostro, para que no le veas las cortadas en la piel, hechas por el desgarrador frío que hace en esa zona del país. Leyenda número 2. En el camino encontró a una mujer hermosa, hace unos 15 años aproximadamente, en el pueblo de Batopilas, en el estado de Chihuahua. Vivían mis abuelos por parte de mi papá. Ellos vivían en una zona de ranchos y pastorales, cerca de grandes nogaleras, y donde me gustaba ir de vacaciones en verano. Mis primos y yo solíamos jugar con las vacas, en los establos y las cabras, por allá en aquellos ranchos de Chihuahua. En las noches parecía una zona desértica, puesto que no había civilización alguna. Entonces cuenta mi abuela que cuando a mi abuelo le daba por tomarse algunos tragos en la cantina del pueblo, le gustaba regresarse caminando hasta su casa. En aquellas épocas podías hacer eso, ya que la delincuencia era casi nula y las calles eran muy seguras. Y aunque había poca luz en las calles, para esto tenía que cruzar un río con un dique de tierra de unos 7 metros de altura, rodeado de árboles de alcanfor muy grandes, los cuales ocultaban toda luz que pudiera provenir del exterior. Con esto, cualquier persona que cruzara por allí debería tener realmente valor, debido a la oscuridad del lugar. Entonces, ese día, cuando mi abuelo regresaba del pueblo con algunas copas encima, cuenta mi abuela que en el camino encontró a una mujer hermosa, quien le llamaba de una forma por demás sugestiva, y el abuelo, siendo, como comúnmente se dice, de ojo alegre, siguió a esa mujer tan hermosa. Mi abuelo, bajo la influencia del alcohol, le comentó: hola, chula. ¿A dónde tan solita? No se dio cuenta ni cuánto tiempo caminó. Solo recuerda que la siguió hacia donde ella se dirigía. Cuando mi abuelo se acercó a preguntarle si la podía acompañar o si quería seguir la borrachera a su lado, se encontró con que esta señora de cuerpo exuberante y de voz sensual era
ni más ni menos que la misma muerte. Se dice que el encontrarte y ver a la muerte a los ojos es espeluznante. Entonces mi abuelo salió, corriendo como alma que lleva el diablo. Dice que no recuerda cómo cruzó tan rápido el dique y el río para llegar a la casa, muy asustado, y gritarle a mi abuela que había visto a la muerte y que por favor lo perdonara por todas las cosas que le había hecho. Tanto lo impactó el haber visto a esa mujer, fantasma o la misma muerte, que mandó a hacer un cuadro que tiene en la pared de su casa, que le recuerda que no debe andar tan noche por las calles de Batopilas, Chihuahua. Leyenda número 3. La persona que nos había hecho la señal estaba detrás de nosotros. Esta es una anécdota bastante loquita. Dice así: en un viaje a Monterrey, a uno de mis primos se le ocurrió que nos fuéramos en camioneta. En esas fechas, los asaltos y la delincuencia organizada en México casi no existía. Por eso era muy común hacer este tipo de viajes en camionetas, ya que las carreteras eran muy seguras. Salimos del Distrito Federal a las 11:30 de la noche y después de un largo viaje, llegamos a un pueblo llamado San José, a 1 hora de Monterrey. Ya teníamos hambre y nos detuvimos en uno de esos típicos puestos de carnitas de la carretera. Ya ves que por las carreteras hay muchos lugares así, y uno muy conocido como La Cotorra. Platicando con la persona que atendía, por alguna razón surgió el tema de la recogida de gente en la carretera, o sea, darle raite a alguien o pararte a ayudar a gente desconocida. La persona aquella nos sugirió no detenernos en el tramo de carretera siguiente, y mucho menos recoger a alguna persona para llevarla. ¿Por qué razón? No lo sabíamos. Nos fuimos y, aproximadamente 5 minutos más tarde, en la carretera vimos a una mujer, que por cierto parecía muy bella. Esta nos hace una seña de que si la llevábamos, por miedo a lo que nos había dicho la persona de las carnitas, mejor nos seguimos de frente. Lo peor que se imaginen pasó. La persona que nos había hecho la señal estaba detrás de nosotros, no atrás de la camioneta. Estaba en el asiento de atrás y nos dice por qué nos separaron. Sí, el susto de mi vida. Rápidamente hice una llamada, porque tenía un tío que era chofer de un tráiler. Le comentamos que se nos había subido una mujer en la carretera, preguntándole qué hacíamos ya, que no sabíamos qué hacer, era muy aterrador. A lo que él nos contestó: no le hablen, sigan, como si no estuviera, y no le hagan caso a lo que les pida. Antes de llegar a la caseta se va a bajar. Le hicimos caso y al llegar a la caseta, de saltillo, volteamos a ver al asiento trasero y ya no estaba. Nos paramos para ver qué era lo que pasaba y ¡oh! Sorpresa, no había mujer bella, ni nada por el estilo. En ese pueblo hay la leyenda de una mujer que guía a las personas por el camino. Supongo que esa era la mujer, solo que nosotros no quisimos que fuera nuestra guía de turistas. La recomendación de mi tío fue: cuando vayan a Monterrey, nunca dejen asientos vacíos, siempre lleven su chalancito. Como él dice a unos muñecos de peluche que sienta en los asientos que queden solos para que no se pueda subir la muerta de la carretera. Suscríbase y comparta para seguir subiendo más leyendas.